veces nos parece que las facturas suenan a chino. Soy Paula González. Y yo, Bruno Vila. Y hoy vamos a traducir la factura de la luz. Para eso vamos a basarnos en los datos del Ministerio de Energía. Pero, ¿qué es una factura? Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y además incluye toda la información de la operación. Teniendo esto claro, las partes que debe contener una factura de la luz son: primero, datos de la empresa comercializadora, logotipo, nombre y dirección de la empresa, como no también el código de identificación fiscal, el comúnmente conocido como CIF. Segundo, datos de la factura de electricidad, importe total, número de la factura, periodo de consumo y fecha de cargo. Tercero, resumen de la factura, lo que pagamos por lo que contratamos, por lo que gastamos y por lo que tributamos. Pero vayamos al detalle de nuestra factura. En ella podemos ver, en primer lugar, nuestro consumo de electricidad, 56,11 euros, importe obtenido de la multiplicación de la energía consumida, 413 kWh, por lo que cuesta el kWh. En segundo lugar, vemos un descuento del 5% sobre este importe, el cual el cliente ha pactado previamente con la compañía. A continuación, el término de potencia, 32,82 euros. Todo esto hace un total de 86,12 euros. Y si le sumamos los impuestos pertinentes concretados en el BOE, la base imponible alcanza 92,07 euros. A esto tenemos que sumarle el 21% de IVA. Cuarto, datos del cliente. Quinto, consumo eléctrico, nuestro consumo en kWh y la evolución mensual de forma gráfica. Sexto, datos de contratación del suministro, cuantía de peaje, código CUPS, etc. Y séptimo, destino de la factura. En este diagrama aparece en azul oscuro lo que pagamos por la producción de la luz, en azul claro los impuestos y en naranja lo que destinamos a la distribución y a la inversión en renovables. Después de esta explicación, quizás ahora esto se parezca más a esto. Muchas gracias.